Bienvenidos. En este video vamos a ver cómo se resuelve el problema pasajes del cuadernillo de problemas algebraicos. Pausen el video en este punto y lean completamente el enunciado antes de continuar con la explicación. Leyendo el enunciado, vemos que la incógnita consiste en determinar cuánto pagó Laura el mes pasado por cada viaje. Como siempre en el proceso de resolución, comenzamos intentando comprender el problema extrayendo los datos. El lugar donde trabaja Pedro está a 3 kilómetros. El lugar donde trabaja Ana está a 8 kilómetros. El lugar donde trabaja Laura está a 12 kilómetros. El servicio de transporte que usan cobra una suma fija por cada viaje, más una adicional por kilómetro recorrido. Este mes, la empresa aumentó 50% el precio de la suma fija. Hoy, Pedro pagó por el viaje 51 pesos. Hoy, Ana pagó 86 pesos. Para construir la solución, se pueden aplicar dos estrategias distintas. La estrategia 1, utilizar dividir para conquistar, o la estrategia 2, construir y resolver un sistema de ecuaciones. Siguiendo primero la estrategia 1, tenemos que determinar los subproblemas de costo del pasaje por kilómetro, valor actual de la suma fija y el valor anterior de la suma fija. Para determinar el costo del pasaje por kilómetro, podemos empezar considerando que si hago la diferencia entre lo que pagan Ana y Pedro, es una diferencia entre lo que paga Ana por kilómetro más la suma fija, menos lo que paga Pedro por kilómetro más la suma fija. O lo que es lo mismo, lo que paga Ana por distancia más la suma fija menos lo que paga Pedro por distancia menos la suma fija. La suma fija de lo que paga Ana se cancela con la suma fija de lo que paga Pedro, resultando que la diferencia entre lo que paga Ana y lo que paga Pedro es lo mismo que la diferencia entre la distancia que recorre Ana multiplicado el precio del kilómetro menos la distancia que hace Pedro multiplicado el valor del kilómetro. Extrayendo el valor del kilómetro como factor común, me queda la distancia que hace Ana menos la distancia que hace Pedro multiplicado el valor del kilómetro. Esto significa que si resto lo que paga Ana a lo que paga Pedro, elimino la suma fija desconocida y el valor representa el valor de los kilómetros de diferencia. Para resolver la diferencia entre la distancia que recorre Ana y la que recorre Pedro, vemos en los datos que el trabajo de Ana está a 8 kilómetros y el trabajo de Pedro está a 3 kilómetros. Por lo que la diferencia entre ambas distancias, 8 menos 3, es igual a 5. A su vez, para determinar la diferencia entre lo que paga Ana y lo que paga Pedro, encuentro en los datos que Ana pagó 86 pesos y Pedro 51 pesos, que haciendo la diferencia nos da 35 pesos. Luego, sé que la diferencia de distancia entre Ana y Pedro es de 5 kilómetros. Sé que la diferencia entre lo que pagó Ana y lo que pagó Pedro es de 35 pesos. Y determiné que la diferencia entre las distancias que recorren Ana y Pedro, multiplicado el valor del kilómetro, es igual a la diferencia entre lo que pagó Ana y lo que pagó Pedro, que aplicando realizado hasta el momento nos queda como 5 por el valor del kilómetro es igual a 35 pesos. O el valor del kilómetro es igual a 35 pesos dividido 5, que nos da 7 pesos. Entonces, la solución al subproblema 1 del costo del pasaje por kilómetro es de 7 pesos. Una vez obtenido el valor del kilómetro, es sencillo determinar el valor de la suma fija. Utilizando la distancia y lo que pagó Pedro, porque lo que pagó Pedro es igual a la suma fija más la distancia que recorre Pedro multiplicado el valor del kilómetro, es decir, 51 es igual a la suma fija más 3 por 7. O la suma fija es igual a 51 menos 3 por 7.
Esto es 51 menos 21, que es igual a 30 pesos. 30 es la solución del subproblema 2, determinar el valor de la suma fija actual. Para determinar la solución del problema 3, determinar el valor de la suma fija anterior, considero el dato que me dice que este mes aumentó un 50% la suma fija. Esto es, la suma fija es el 150% de la suma fija anterior, que lo puedo expresar como 30, el valor de la suma fija, es igual a 150 dividido 100 multiplicado la suma fija anterior. Esto es, 30 es igual a 1,5 por la suma fija anterior, dando que la suma fija anterior es igual a 30 dividido 1,5, que nos da 20. 20 pesos es el valor de la suma fija anterior y la solución al subproblema 3. Combinando los resultados de los tres subproblemas, intento despejar la incógnita original, que es cuánto pagó Laura el mes pasado por cada viaje. Tengo que lo que pagó Laura el mes anterior es igual a la suma fija del mes anterior, más la distancia que recorre Laura multiplicado el valor por kilómetro. Entonces, lo que pagó Laura del mes anterior es igual a 20, valor de la suma fija anterior, resultado de su problema 3, más 12, distancia recorrida por Laura extraída de los datos, multiplicado 7 pesos, el valor del kilómetro calculado en el subproblema 1. Llegando a la conclusión que lo que pagó Laura el mes pasado por viaje es igual a 104 pesos. Y esta es la solución al problema planteado. Dijimos que había una segunda estrategia para resolver este problema, que es construir un sistema de ecuaciones y resolverlo. Puedo plantear dos ecuaciones, una que lo que paga Pedro es igual a la suma fija más la distancia que recorre Pedro por el valor por kilómetro, y la segunda ecuación es que lo que paga Ana es igual a la suma fija más la distancia que recorre Ana multiplicado el valor por kilómetro. Reemplazando lo que paga Pedro por el dato conocido 51 y la distancia que recorre Pedro por el valor conocido 3 en la ecuación 1, y lo que paga Ana por 86 y la distancia que ésta recorre por 8 en la ecuación 2, me queda que 51 es igual a la suma fija más 3 multiplicado el valor por kilómetro, y que 86 es igual a la suma fija más 8 por el valor por kilómetro. La ecuación 1, 51, igual a la suma fija más 3 por valor del kilómetro, puede reformularse como 51 menos 3 por valor del kilómetro es igual a la suma fija. Volviendo a la segunda ecuación, que dice que 86 es igual a la suma fija más 8 por valor del kilómetro, puedo reemplazar suma fija con la expresión construida a partir de la primera ecuación, dejando la segunda ecuación expresada como 86 es igual a 51 menos 3 por valor del kilómetro más 8 por valor del kilómetro. O lo que es lo mismo, 86 menos 51 es igual a 5 por el valor del kilómetro, llegando así a que el valor del kilómetro es igual a 35 dividido 5, que sabemos es 7, es decir, 7 pesos por kilómetro. Calcular la suma fija es exactamente igual a lo que se hizo en la estrategia 1, partiendo de lo que pagó Pedro, que es 51 pesos, igual a la suma fija más 3 kilómetros por 7 pesos el kilómetro, para llegar a la conclusión de que el valor de la suma fija es 30. Del mismo modo, también que en la estrategia 1, el valor fijo actual de 30 es igual a 150 de la suma fija anterior, que haciendo las cuentas nos da el resultado de 20 pesos para la suma fija del mes anterior. Llego a la conclusión que lo que pagó Laura el mes pasado por viaje es igual a 104 pesos. Esta estrategia nos dio igual resultado que la estrategia 1. Para finalizar, cualquiera sea la estrategia utilizada, no olviden hacer explícita la respuesta a la incógnita del problema. Así, junto con el desarrollo, son considerados la solución correcta al problema. La última fase de la resolución de problemas siempre es la verificación de la solución.
Partimos de los valores calculados de suma fija del mes anterior y valor por kilómetro que obtuvimos como resultado. El valor que paga Pedro hoy es igual al 150% de la suma fija anterior más 3 kilómetros por el valor del kilómetro. Esto es 51 tiene que ser igual a 150 sobre 100 multiplicado 20 más 3 por 7. Quedando que 51 tiene que ser igual a 1,5 por 20 más 21. Y haciendo la cuenta vemos que esto es efectivamente así. La misma verificación puedo hacer partiendo de lo que paga Ana, el 150% de la suma fija anterior, más 8 por el precio del kilómetro, que queda expresado como 86 es igual a 150 dividido 100 por 20 más 8 por 7, que es lo mismo que decir que 86 es igual a 1,5 por 20 más 56, lo cual es fácil de ver haciendo las cuentas que da un valor correcto. Y así acabamos de demostrar que nuestra solución es válida. Muchas gracias por ver este video.